El maestro dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo lo hacen los paganos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Hacer la voluntad de Dios. ¿En qué consiste hacer la voluntad de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, sábado 12 de marzo, año 2022. Hacer la voluntad de Dios es el tema que nos corresponde pensar en este día, cómo la Biblia le plantea un reto a la persona. El reto es que el creyente logre hacer la voluntad de Dios. Que las personas se preguntan cuál es la voluntad de Dios. O pueden preguntar, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si es la voluntad de Dios? ¿A quién le pregunto si esto será la voluntad de Dios? Para no fallar en la respuesta, existe un texto maravilloso que es del libro del Deuteronomio, en el capítulo 26. Y en ese libro del Deuteronomio, entonces aparece Moisés hablando con el pueblo israelita, diciéndoles que la voluntad de Dios está estrictamente en el cumplimiento de las leyes, los decretos, los mandatos de Dios. Es como si uno quisiera preguntarle a Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Algo así como la Virgen María preguntándole a Dios exactamente lo mismo, respondiéndole al arcángel San Gabriel, que se haga en mí según tu palabra. Entonces ya tenemos 3 elementos de juicio. 2 elementos es las leyes y los decretos que están en la Santa Biblia, los mandatos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y también está toda la palabra de Dios. Entonces, si una persona lee la palabra de Dios, ahí encuentra la voluntad de Dios. Pero tiene su secretico para poder cumplir la voluntad de Dios, así como lo logró la Santísima Virgen María, y lo logró genialmente cuando ella se dispuso a hacer la voluntad. Hágase en mí según tu palabra, cuando fue obediente, cuando no dudó en ningún momento, cuando se dedicó a cumplir la misión que Dios le encomendó, y terminó muy bien la misión de la Santísima Virgen porque entendió cuál era la voluntad de Dios. Algunos judíos también lo lograron, entendieron la voluntad de Dios cuando Moisés se la explicó. Y Moisés les dijo en aquella ocasión, pongan en práctica eso con todo el corazón y con toda el alma. Ahí está como las 2 condiciones para uno entender cómo se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace con el corazón y se hace con el alma. Se expresa de esa manera. No es tanto boca decirle una cantidad de cosas a Dios o quedarle mal a Dios, hacerle una cantidad de promesas y de pronto no cumplirle a Dios. No, hay que coger la línea que enseñó Moisés y es la línea de practicar la palabra de Dios, los mandatos de Dios, las leyes de Dios. Y para practicarlos con mucha seguridad, deberá hacerlo la persona con el corazón y con el alma. El Salmo 118 de la Santa Biblia es un salmo que nos sirve para poder enfocar el pensamiento y entender que dichosa y será feliz
será grande, será maravillosa la persona que cumpla la voluntad de Dios. Es decir, dichosa la persona que cumple la voluntad de Dios. Entonces uno le preguntaría al Salmo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y el Salmo le contesta que tiene una conducta limpia, intachable, que cumple la ley del Señor, que la persona es fiel a la enseñanza de Dios. La persona es muy fiel a las enseñanzas de Dios. Ahí está una persona que hace la voluntad de Dios. Y el Santo Evangelio, había que preguntarle directamente a ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios se llama el amor, se llama el perdón, se llama la misericordia con todas las personas. Amor, bondad, justicia, misericordia con todas las personas. El Hijo de Dios aclara que el asunto no es tanto con ciertas personas, porque me conocen, porque somos amigos, entonces con eso la voy bien. No, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odien, rueguen por los que los persiguen y calumnian, como se hace la voluntad de Dios desde la oración, en el cumplimiento mismo de la palabra de Dios. El Papa Francisco, en una audiencia, hablando de la voluntad de Dios, y el Papa se preguntaba cuál es la voluntad de Jesús de Nazaret, y él mismo contestó la pregunta diciendo: buscar y salvar lo que está perdido. O sea, la voluntad de Jesús de Nazaret para cumplir la misión que su Padre Celestial le encomienda es buscar y salvar y lo que está perdido, dice San Pablo. Esa es la voluntad, que se cumpla la voluntad de Dios, que es la salvación de las personas. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios no es que las personas se condenen. La voluntad de Dios no es declarar condenado a nadie. La voluntad de Dios es ofrecer perdón, reconciliación, salvación, paz. El apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, en ese capítulo 2, enseñaba: Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En otras palabras, es como decir, esa es la voluntad de Dios, según el escrito del apóstol San Pablo. Dios quiere que todas las personas se salven. Dios quiere que todos lleguen a la eternidad. Dios quiere que todos logren la salvación. Dios quiere que las personas no caigan en la condenación eterna. Es decir, cuando uno entona el Padre Nuestro y lo entona de una manera de oración, reflexionado, entonces se encuentra en el Padre Nuestro católico cristiano hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios, y no quedaría ni tan mal que la persona le dijera exactamente hacia Dios: quiero hacer tu santa voluntad. ¿Cómo es de fácil entender el tema de hacer la voluntad de Dios, planteado desde la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios, los decretos de Dios, para que las personas que hagan la voluntad de Dios con toda seguridad podrán hablar de salvación? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,